¿Cómo surgió la cristianización del Imperio Romano? En el año 380 después de Cristo, el emperador Teodosio el Grande tomó una de las decisiones más importantes en la historia del Imperio Romano: hacer del cristianismo niceno la única religión oficial. Fue el inicio de un largo proceso de cristianismo que se extendió hasta la Edad Media. Bienvenidos a Enigma Histórico, quédate con nosotros en este nuevo vídeo para conocer los inicios del cristianismo en el Imperio Romano. No olvides suscribirte y darle me gusta. A lo largo de más de 3 siglos, los seguidores del cristianismo experimentaron una de las persecuciones más persistentes dentro del Imperio Romano. Aunque en general el Estado romano mostraba gran tolerancia hacia diversas creencias, el mensaje cristiano planteaba implicaciones que amenazaban elementos fundamentales para la estabilidad del dominio romano. Entre estos elementos se encontraban la veneración a los emperadores, un sistema político y económico centrado en la guerra, así como una marcada desigualdad entre distintas clases sociales, pueblos y géneros. ¿Quién hubiera imaginado para los primeros seguidores del cristianismo que sería el emperador romano Teodosio I, conocido como el Grande, el encargado de proclamar en el año 380 su fe como la única religión oficial del imperio mediante el Edicto de Tesalónica? Esta conversión, no obstante, presentaba considerables desafíos y fue en gran medida adaptada a la idiosincrasia de la sociedad romana, transformándola en una combinación personalizada para facilitar su asimilación. Las dificultades de la asimilación. Desde los primeros momentos de su expansión, en Roma coexistían diversos cultos. La inclusión de deidades extranjeras o su integración con las propias deidades romanas era algo común, y de hecho, muchos dioses que identificamos como romanos tenían sus orígenes en la cultura etrusca o griega. En regiones con tradiciones religiosas arraigadas, como en el caso de Egipto, surgían dioses sincréticos como Serapis, una fusión entre el egipcio Osiris Apis, que a su vez combinaba estas dos deidades, y el griego Zeus. Sin embargo, la mayoría de estos cultos compartían la característica de ser politeístas, lo que implicaba la aceptación de la existencia de divinidades distintas a las propias. Incorporar el cristianismo, y aún más, designarlo como religión oficial, representaba un desafío considerable, dado que esta fe reconocía a un solo Dios. Además, en principio, el cristianismo rechazaba la idolatría, a diferencia de la mayoría de los cultos en el imperio, que de alguna manera incorporaban imágenes, estatuillas o diversos símbolos. La solución encontrada para simplificar la asimilación consistió en reemplazar la diversidad de dioses con una variedad de santos, designándolos como patronos de diversas actividades y profesiones. Curiosamente, muchos de estos santos habían sido martirizados por los propios romanos en numerosos casos. De manera similar, varios templos fueron transformados en iglesias o adaptados para el culto cristiano. Este proceso frecuentemente implicaba la eliminación de cualquier elemento que pudiera evocar su pasado pagano, como estatuas, imágenes o relieves. La nueva comunidad cristiana. Incluso antes de que Teodosio oficializara el cristianismo, la nueva religión había ganado suficiente popularidad como para que este último paso fuera inevitable. Es notable el caso de Juliano, llamado el Apóstata, el emperador que gobernó entre los años 361 y 363 y que hizo un intento fracasado de restaurar la fe en los antiguos dioses. El cristianismo tenía muchos elementos que lo hacían muy atractivo para las clases más humildes, que conformaban la mayoría de la población del imperio. Pobres, esclavos o de algún modo oprimidos, podían encontrar consuelo en una religión que les concedía mayor esperanza que los dioses antiguos, cuyo temperamento y conducta en los mitos no eran precisamente un modelo a seguir. Un paso imprescindible para formar parte de la comunidad cristiana era el rito del bautismo. Si bien, a los recién nacidos se les podía realizar sin dificultad, en el caso de los adultos había que seguir un ritual por el cual la persona abandonaba públicamente sus prácticas paganas. En los días señalados, como la Pascua o el día de un santo patrón, se realizaban bautismos múltiples en las ciudades que contaban con un obispo o diácono y un baptisterio.
De manera individual, el obispo o diácono procedía a tocar la nariz y las orejas de los presentes, llevaba a cabo el exorcismo con agua bendita y los ungía con aceite. La persona se dirigía hacia el oeste, donde el sol se oculta, y declaraba su renuncia al diablo. Posteriormente, se volvía hacia el este, hacia la luz, es decir, Cristo, y se sumergía 3 veces en una amplia pila bautismal, que en sus inicios era una pequeña piscina antes de la introducción de las más pequeñas con forma de fuente. Al concluir este proceso, el obispo o diácono realizaba la unción final en la cabeza y llevaba a cabo el lavado de los pies. Una vez completado el bautismo de todos los presentes, estos participaban en una misa solemne celebrada en la catedral o iglesia principal de la localidad. Aunque la persona bautizada prometiera abrazar la nueva fe por convicción, ciertamente muchas conversiones se realizaban por interés. A medida que el cristianismo ganaba fuerza, formar parte de la nueva religión pasó a ser cada vez más conveniente. Casos como el de la filósofa y científica Hipatia de Alejandría, que murió asesinada por una turba de fanáticos, eran incidentes extremos y raros, pero a un nivel menos visible, las instituciones oficiales favorecían a los cristianos, desde la promulgación del Edicto de Milán en el año 313. Durante el reinado de Constantino el Grande se prohibieron una tras otra todas las manifestaciones paganas públicas. En el año 392, el emperador Teodosio prohibió también los cultos paganos privados mediante el Edicto de Constantinopla. A partir de entonces, en el Imperio Romano, ya no habría lugar para los cultos que lo habían regido durante más de 1000 años. A pesar de todo, la supuesta cristianización de la sociedad no alcanzó el grado de completitud que podría imaginarse. Dificultades como las sucesivas invasiones de bárbaros aún paganos, la conquista de nuevos territorios cuyos habitantes se aferraban a sus tradiciones, y los conflictos entre las diversas corrientes del cristianismo y sus representantes, persistieron incluso después de la caída del Imperio de Occidente, extendiéndose a lo largo de la Edad Media. Durante siglos, perduraron numerosas costumbres paganas, como la creencia en la magia, la brujería y los talismanes, fenómenos evidenciados en prácticas como la caza de reliquias. Esto ocurrió a pesar de que la Iglesia ya había consolidado su institución y tenía la capacidad de ejercer su autoridad de manera autoritaria y violenta, como se evidenció en la implacable lucha contra las herejías. Después de la cristianización del Imperio Romano, el proceso no resultó en una asimilación total de la sociedad bajo la fe cristiana. A pesar de los esfuerzos por establecer el cristianismo como la religión dominante, numerosos desafíos persistieron a lo largo de los años. Las invasiones bárbaras, llevadas a cabo por grupos aún paganos, introdujeron tensiones significativas en este proceso. La conquista de nuevos territorios también enfrentó resistencia por parte de poblaciones que se aferraban a sus tradiciones ancestrales, lo que dificultó la completa adopción del cristianismo. Además, los conflictos internos entre diferentes ramas del cristianismo y sus líderes contribuyeron a una división persistente en la fe. Estas tensiones se extendieron más allá de la caída del Imperio Romano de Occidente y se manifestaron de manera continua durante la Edad Media. A pesar de la consolidación de la Iglesia como una institución poderosa y autoritaria, persistieron prácticas y creencias paganas a lo largo de los siglos. La magia, la brujería y la veneración de talismanes eran costumbres arraigadas que desafiaron la completa erradicación de las tradiciones precristianas. Incluso cuando la Iglesia ejercía su autoridad de manera autoritaria y violenta, luchando implacablemente contra las llamadas herejías, la realidad era que la cristianización del Imperio Romano no se tradujo en una transformación total de las creencias y prácticas de la sociedad. Este periodo poscristianización fue complejo y desafiante, marcado por la coexistencia de elementos cristianos y paganos que moldearon la cultura europea durante siglos. ¿Qué piensas sobre los inicios de la cristianización en el Imperio Romano? Déjanos saber en los comentarios, y mientras lo haces, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.